Había una vez, en tiempos que ya nadie recuerda, una vieja cabra que vivía con sus 7 cabritos en una casita al borde del bosque. Los quería con todo su corazón, como toda madre quiere a sus hijos, y cada día velaba por ellos con ternura y firmeza. Pero en aquel bosque oscuro merodeaba un lobo hambriento y astuto, una criatura de ojos amarillos y fauces voraces que acechaba a los inocentes. Y llegó el día en que la madre tuvo que salir a buscar comida, dejando a sus pequeños solos en casa, expuestos al peligro que acechaba tras cada sombra. Antes de partir, reunió a sus 7 hijos y les dio una advertencia que podría salvarles la vida, porque el lobo era conocido por su astucia y sus engaños. Esta es la historia de cómo la inocencia se enfrentó a la maldad, de cómo el amor maternal venció a la muerte, y de cómo la justicia, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino. Prestad atención, porque en cada palabra hay una lección que todos debemos aprender. Un día cualquiera, cuando el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban entre los árboles, la vieja cabra comprendió que debía adentrarse en el bosque para buscar alimento fresco. Reunió a sus 7 cabritos a su alrededor y les habló con voz seria y clara. «Queridos hijos», les dijo, «debo salir al bosque a buscar comida. Estad muy atentos y guardaos del lobo. Si consigue entrar en casa, os devorará a todos sin dejar rastro, con piel y pelo incluidos. Ese malvado suele disfrazarse y engañar, pero lo reconoceréis por su voz ronca y sus patas negras». Los cabritos, que eran obedientes y sensatos, respondieron al unísono: «Querida madre, tendremos mucho cuidado. Podéis marcharos sin preocupación alguna». La vieja cabra baló con tristeza, pero también con confianza en sus hijos, y se marchó tranquila hacia el espeso bosque. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta de la casa. Una voz gruesa y áspera gritó desde fuera: «Abrid, queridos hijos, vuestra madre ha vuelto y trae algo para cada uno de vosotros». Pero los cabritos, que habían escuchado con atención las palabras de su madre, reconocieron inmediatamente aquella voz ronca y desagradable. «No abriremos», gritaron todos juntos. «Tú no eres nuestra madre. Ella tiene una voz fina y dulce, pero la tuya es ronca y áspera. Eres el lobo». El lobo, frustrado pero no vencido, se alejó de la casa mascullando entre dientes. No iba a rendirse tan fácilmente. Corrió hasta la tienda de un tendero y le compró un gran trozo de tiza. Se lo comió entero, dejando que el polvo blanco suavizara su garganta y transformara su voz en algo más fino y agradable. Satisfecho con su artimaña, regresó a la casa de los cabritos, llamó de nuevo a la puerta y gritó con voz ahora melodiosa: «Abrid, queridos hijos, vuestra madre ha regresado y trae algo para cada uno de vosotros». Pero el lobo, en su ansia por convencerlos, había apoyado su pata negra en el alféizar de la ventana. Los cabritos,
que eran listos y precavidos, la vieron de inmediato y gritaron desde dentro: «¡No abriremos! Nuestra madre no tiene una pata negra como la tuya. ¡Eres el lobo!». El animal rugió de rabia y se alejó otra vez maldiciendo su torpeza. Pero su hambre era tan grande y su determinación tan feroz que no pensaba darse por vencido. Corrió hasta la casa del panadero y le dijo con urgencia: «Me he golpeado la pata. Úntame masa sobre ella». El panadero, sin sospechar nada malo, le untó la pata con masa blanca y pegajosa. Entonces el lobo corrió hasta el molino, donde el molinero trabajaba moliendo el grano, y le ordenó con voz imperativa: «Espolvorea harina blanca sobre mi pata». El molinero, que era un hombre prudente y desconfiado, observó al lobo con recelo y pensó que aquel animal intentaba engañar a alguien. Se negó a hacerlo. «No lo haré», respondió con firmeza. Pero el lobo mostró sus colmillos afilados y gruñó con ferocidad: «Si no lo haces, te devoraré ahora mismo». El molinero sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Temiendo por su vida, cedió y espoloreó harina blanca sobre la pata del lobo hasta que quedó completamente blanca, tan blanca como la nieve recién caída. Así son las personas. Cuando el miedo las domina, a menudo hacen cosas que saben que no deberían hacer. El lobo, satisfecho con su nueva apariencia, regresó por tercera vez a la casa de los cabritos. Su voz era ahora dulce gracias a la tiza, y su pata era blanca gracias a la masa y la harina. Llamó a la puerta con suavidad y habló con tono cariñoso: «Abrid, hijos míos. Vuestra querida madre ha vuelto a casa y trae para cada uno de vosotros algo del bosque». Los cabritos, aunque todavía cautelosos, sintieron dudas. La voz sonaba como la de su madre, pero querían estar completamente seguros. «Muéstranos primero tu pata», pidieron desde dentro, «para que sepamos que eres nuestra querida madre». El lobo, triunfante, colocó su pata en el alféizar de la ventana. Los cabritos se acercaron con cuidado y vieron que era blanca como la de su madre. Creyeron entonces que todo lo que decía era verdad, y, confiados, abrieron la puerta de par en par. Pero quien entró no era su madre, era el lobo. ¿Te gustaría que continúe con el capítulo 2, donde se desarrolla el drama de la huida de los cabritos y la tragedia que sigue? Los cabritos se quedaron petrificados cuando la puerta se abrió y vieron entrar al lobo. Sus corazones latían con tanta fuerza que parecía que iban a estallar en sus pechos. El terror se apoderó de ellos al contemplar aquella figura amenazante, aquellos ojos amarillos brillantes de hambre, aquellas fauces entreabiertas que dejaban ver hileras de dientes afilados como cuchillos. El engaño había funcionado y ahora pagaban el precio de su confianza. Los 7 cabritos gritaron y corrieron despavoridos en todas direcciones, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Sus pequeñas patas
golpeaban el suelo de madera mientras el pánico los impulsaba a buscar refugio en cualquier rincón de la casa. El primer cabrito, en su desesperación, se lanzó bajo la mesa de la cocina, temblando entre las sombras, esperando que la oscuridad lo protegiera de aquellas garras mortales. El segundo cabrito corrió escaleras arriba y se metió de un salto en la cama, hundiéndose entre las mantas y almohadas, rogando en silencio que el lobo no lo encontrara. El tercer cabrito, sin pensar con claridad, se metió dentro del horno, acurrucándose entre las cenizas frías, conteniendo la respiración. El cuarto cabrito se escabulló hacia la cocina y se escondió en el primer hueco que encontró, haciéndose tan pequeño como podía. El quinto cabrito abrió de golpe la puerta del armario y se metió dentro, cerrándola tras de sí con manos temblorosas. El sexto cabrito se deslizó bajo la jofaína de lavar, ese recipiente grande de porcelana donde su madre lavaba la ropa, encogiendo su cuerpo todo lo posible. Y el séptimo, el más pequeño de todos, el más astuto en aquel momento de terror absoluto, trepó dentro de la caja del reloj de pared, ese viejo reloj que marcaba las horas con su péndulo constante, y se quedó allí quieto como una piedra, sin atreverse siquiera a respirar. El lobo cerró la puerta tras de sí con un golpe de cadera y comenzó su cacería. No tenía prisa. Sabía que aquellos cabritos no tenían escapatoria, que la casa era su trampa y él era el cazador. Una sonrisa cruel se dibujó en su hocico mientras olfateaba el aire, captando el dulce aroma del miedo infantil. Se movió con pasos lentos y deliberados hacia la mesa. Se agachó, miró debajo, y allí estaba el primer cabrito, temblando como una hoja al viento. Con un movimiento rápido, el lobo lo agarró por el cuello. El pequeño apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser engullido entero, desapareciendo en las fauces del depredador sin masticar, sin ceremonias. El lobo no perdía tiempo con detalles. Subió las escaleras con pesadez, sus garras arañando la madera, y entró en el dormitorio. Levantó las mantas con su hocico y encontró al segundo cabrito encogido contra la pared, con los ojos cerrados como si no ver al lobo pudiera salvarlo de su destino. El animal lo atrapó con facilidad y lo tragó igual que al primero, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se deslizaba por su garganta. Regresó a la planta baja y abrió el horno. El tercer cabrito estaba allí, cubierto de hollín, tosiendo débilmente. No hubo piedad. El lobo lo sacó de su escondite y lo devoró en un instante, lamiendo después sus propios labios con satisfacción. En la cocina encontró al cuarto cabrito intentando hacerse invisible en un rincón. Los ojos del pequeño estaban llenos de lágrimas, pero el lobo no sentía compasión alguna. Lo agarró con sus dientes y lo tragó entero, sintiendo cómo su estómago comenzaba a llenarse agradablemente. Abrió el armario de un tirón y el quinto cabrito cayó hacia adelante,
demasiado asustado para huir. El lobo ni siquiera tuvo que esforzarse. Un movimiento, un mordisco, y otro cabrito desapareció en su vientre cada vez más hinchado. Se acercó a la jofaina de lavar y la levantó con su hocico poderoso. El sexto cabrito estaba allí, sollozando quedamente, sabiendo que su final había llegado. El lobo lo agarró con delicadeza burlona, como si estuviera saboreando aquel último bocado antes de engullirlo completamente. 6 cabritos, 6 víctimas inocentes en el estómago del lobo. Pero algo no cuadraba. El lobo miró alrededor de la habitación con ojos entornados. Contó mentalmente. 6. La madre había dicho 7 hijos. Faltaba 1. Buscó por toda la casa, olfateando cada rincón, mirando detrás de cada puerta y cada mueble. Pero el séptimo cabrito, el más pequeño, permanecía oculto en la caja del reloj de pared, tan quieto y silencioso que ni siquiera el lobo, con su agudo olfato, pudo detectarlo entre el olor a madera vieja y aceite de mecanismo. Finalmente, cansado de buscar y con el vientre pesado y satisfecho, el lobo decidió que era suficiente. 6 cabritos eran un festín más que aceptable. Salió de la casa dejando la puerta entreabierta. Cruzó el jardín con pasos torpes debido a su barriga hinchada y se dirigió a la pradera verde que se extendía más allá. Allí, bajo la sombra generosa de un gran árbol, se dejó caer sobre la hierba fresca. Su estómago estaba tan lleno que apenas podía moverse. Cerró los ojos y, en pocos minutos, se quedó profundamente dormido, roncando tan fuerte que las ramas del árbol temblaban con cada exhalación. Mientras tanto, en el bosque, la vieja cabra había terminado de recoger el mejor forraje que pudo encontrar. Llevaba su bolsa llena de hierbas frescas y tiernas hojas, pensando con cariño en sus 7 pequeños que la esperaban en casa. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban amenazadoras entre los árboles. Así que apresuró el paso, ansiosa por regresar junto a sus hijos. Pero cuando llegó a su casa, el corazón se le detuvo en el pecho. La puerta de entrada estaba completamente abierta, colgando torcida de sus goznes. Algo terrible había ocurrido. Dejó caer la bolsa de forraje y entró corriendo. El espectáculo que encontró dentro era devastador. La mesa estaba volcada, las sillas tiradas por el suelo, los bancos rotos. La jofaina de lavar yacía hecha añicos en el suelo, fragmentos de porcelana blanca esparcidos por todas partes. Las mantas y almohadas habían sido arrancadas de la cama y estaban desperdigadas por la habitación. Todo estaba destrozado, como si un huracán hubiera pasado por dentro de su hogar. «¡Hijos míos!», gritó con voz desesperada. «¿Dónde estáis?». Comenzó a buscarlos frenéticamente, mirando en cada habitación, en cada rincón. Su corazón latía desbocado y las lágrimas comenzaban a nublar sus ojos. «Hijos, responded, por favor». Llamó a cada uno por su nombre, uno tras otro.
su voz quebrándose con cada palabra. Pero nadie respondía. El silencio era absoluto y aterrador. Subió las escaleras, revisó los armarios, miró debajo de los muebles. Nada, ningún rastro de sus pequeños. El pánico se apoderó de ella. Sus piernas temblaban y apenas podía mantenerse en pie. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Qué había pasado? Aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. El lobo, el maldito lobo había venido mientras ella estaba fuera. Bajó de nuevo las escaleras, tambaleándose, y siguió buscando con ojos desesperados. Llamó a cada uno de sus 7 hijos por su nombre, su voz cada vez más ronca del llanto contenido. Pero nadie contestaba. El silencio era ensordecedor. Finalmente, cuando ya casi había perdido toda esperanza, llamó al más pequeño, al 7º de sus hijos, y, para su asombro, una vocecita fina y temblorosa respondió desde algún lugar de la casa: «Querida madre, estoy en la caja del reloj». La vieja cabra corrió hacia el reloj de pared. Abrió la caja con manos temblorosas y sacó a su hijo más pequeño, que salió cubierto de polvo pero ileso. Lo abrazó con todas sus fuerzas, llorando de alivio y desesperación al mismo tiempo. El pequeño cabrito, entre sollozos, le contó todo lo que había sucedido. Cómo el lobo había venido y los había engañado con su voz dulce y su pata blanca. Cómo sus hermanos se habían escondido, pero el lobo los había encontrado a todos. Cómo había escuchado los gritos y había visto, desde su escondite en el reloj, cómo el malvado animal devoraba uno por uno a sus 6 hermanos. La madre escuchaba con el corazón destrozado. Podía imaginar perfectamente el terror de sus pequeños, la desesperación de sus últimos momentos. Lloró amargamente, abrazando a su único hijo superviviente, maldiciendo al lobo, maldiciendo su propia ingenuidad al haber dejado a sus hijos solos, maldiciendo al destino cruel que le había arrebatado a 6 de sus 7 tesoros más preciados. Sus lágrimas caían como lluvia sobre el pelaje del pequeño cabrito, que también lloraba en silencio, añorando a sus hermanos perdidos. La vieja cabra permaneció abrazada a su único hijo superviviente durante largos minutos, meciendo su cuerpo adelante y atrás mientras las lágrimas empapaban su pelaje. El dolor que sentía era tan profundo que apenas podía respirar. 6 de sus 7 tesoros habían desaparecido, devorados por aquella bestia cruel y despiadada. Pero el llanto, por intenso que fuera, no devolvería a sus hijos. Y mientras permaneciera allí, sumida en la desesperación, el culpable de su desgracia estaría libre, sin castigo, sin justicia. Finalmente, tras mucho sollozar, la madre se secó las lágrimas con el dorso de su pata y respiró hondo. El dolor seguía ahí, lacerante, pero algo más había nacido en su interior. Una determinación férrea, una necesidad ardiente de hacer algo, de no quedarse quieta,
lamentándose mientras el lobo campaba a sus anchas. «Ven, hijo mío», le dijo al pequeño cabrito con voz todavía temblorosa. «Salgamos de aquí. No puedo quedarme entre estas paredes sin hacer nada». El cabrito más pequeño asintió y agarró con fuerza la pata de su madre. Juntos salieron de la casa destrozada, dejando atrás el escenario de la tragedia. El sol ya se había puesto completamente, y el crepúsculo teñía el cielo de tonos morados y rojizos. Las sombras se alargaban y el aire se había vuelto fresco. Caminaron en silencio, la madre con paso decidido aunque doloroso, el pequeño siguiéndola de cerca sin atreverse a separarse ni un instante. Cruzaron el jardín y se dirigieron hacia la pradera verde que se extendía más allá de su propiedad. Era el mismo camino que el lobo había tomado apenas unas horas antes, aunque ellos no lo sabían. Cuando llegaron a la pradera, la luz de la luna creciente iluminaba tenuemente el paisaje. Y allí, bajo las ramas extendidas de un gran árbol, vieron una sombra oscura y voluminosa. Al acercarse, reconocieron inmediatamente la figura del lobo. Estaba tumbado sobre la hierba, completamente dormido, con las patas estiradas y la boca entreabierta. Sus ronquidos eran tan fuertes, tan tremendos, que las hojas del árbol temblaban con cada exhalación, y las ramas más finas se sacudían como si estuvieran azotadas por el viento. Era un ronquido profundo, gutural, el ronquido de alguien que había comido hasta hartarse y ahora descansaba sin preocupación alguna, sin remordimiento, sin culpa. La vieja cabra sintió que la furia hervía en su interior al ver a aquella criatura descansando plácidamente después de lo que había hecho. Apretó los dientes y se acercó con cautela, temerosa de despertarlo, pero incapaz de alejarse. El pequeño cabrito se agarró a su madre, temblando al reconocer al monstruo que había matado a sus hermanos. La madre rodeó al lobo lentamente, observándolo desde todos los ángulos, estudiándolo con atención. Su barriga estaba tremendamente hinchada, abultada como un odre lleno hasta reventar. Pero mientras lo miraba con odio y dolor, algo captó su atención. Algo extraño. En aquella panza inflada, algo se movía. No era la respiración del lobo, era otra cosa. Movimientos pequeños, irregulares. Algo dentro de aquella barriga se agitaba y se retorcía. El corazón de la madre dio un vuelco. Una chispa de esperanza, diminuta pero brillante, se encendió en su pecho. ¿Sería posible? ¿Acaso sus pobres hijos, a quienes el lobo había devorado para su cena, seguirían con vida? El lobo los había tragado enteros, sin masticar, con la prisa del glotón. Tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde. Se inclinó más cerca, conteniendo la respiración, y observó con mayor atención. Sí, definitivamente algo se movía allí dentro. Podía verlo claramente. Bultos que se desplazaban, que empujaban desde dentro contra la piel
estirada del vientre del lobo. «Ay, Dios mío», susurró para sí misma. «¿Será posible que mis pobres niños, a quienes este demonio devoró para su festín nocturno, aún estén vivos?» La esperanza se transformó en urgencia. No había tiempo que perder. Se volvió hacia su hijo más pequeño y le habló con rapidez. «Corre a casa, hijo, deprisa, trae tijeras, aguja e hilo, rápido, antes de que despierte». El pequeño cabrito no necesitó más explicaciones. Salió disparado hacia la casa, sus patas golpeando la hierba con velocidad, movido por la misma esperanza que acababa de iluminar el corazón de su madre. Mientras el pequeño corría, la madre permanecía junto al lobo, vigilándolo con atención, rezando en silencio para que no despertara, para que sus ronquidos continuaran, para que el tiempo se detuviera el suficiente para salvar a sus hijos. Los minutos se hicieron eternos. Cada ronquido del lobo la sobresaltaba, temiendo que fuera a abrir los ojos. Cada movimiento en su barriga le recordaba que debía actuar rápido. Finalmente, escuchó las pequeñas patas de su hijo corriendo de regreso. El cabrito llegó jadeando con las tijeras, la aguja y el hilo en sus patas temblorosas. La madre tomó las tijeras y se arrodilló junto al monstruo dormido. Sus patas temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Con mucho cuidado, colocó la punta de las tijeras sobre el vientre abultado del lobo. Respiró hondo, pidió fuerzas al cielo y comenzó a cortar. La piel se abrió con facilidad, como si el destino mismo quisiera ayudarla. Y apenas había hecho el primer corte cuando una pequeña cabeza asomó por la abertura. Era uno de sus hijos, con los ojos muy abiertos, respirando entrecortadamente pero vivo. ¡Vivo! La madre no podía creerlo. Con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, continuó cortando con más confianza. A medida que la abertura se hacía más grande, los cabritos comenzaron a salir uno tras otro, saltando de aquella prisión de carne como si renacieran. Primero salió el cabrito que se había escondido bajo la mesa, tosiendo pero ileso. Luego, el que se había metido en la cama, parpadeando y mirando alrededor, confundido pero sano. Después, el del horno, cubierto aún de hollín pero respirando. Luego el de la cocina, tambaleándose pero vivo. Después el del armario, llorando de alivio. Y finalmente el que se había escondido bajo la jofaina, el último en ser devorado, saliendo con un salto ágil. Los 6 cabritos estaban fuera. Los 6 estaban vivos. Ninguno tenía una herida, ni un rasguño, ni siquiera una marca. El monstruo los había engullido con tanta avidez, con tanta prisa, que los había tragado enteros sin masticarlos, y su estómago, lleno hasta los topes, no había tenido tiempo de hacerles daño. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad inmensa! Los 7 cabritos se abrazaron a su madre, sollozando y riendo al mismo tiempo, incapaces de creer que estaban juntos de nuevo.
La vieja cabra los estrechó contra su pecho, besándolos a todos, contándolos una y otra vez para asegurarse de que era real, de que no era un sueño. Los 7, sus 7 hijos, vivos y sanos. Los pequeños saltaban y brincaban alrededor de su madre como sastres en una boda, llenos de vida y energía recobradas. Se abrazaban entre ellos, se reían, lloraban de felicidad, incapaces de contener la emoción de haberse salvado de una muerte segura. Pero mientras los cabritos celebraban, la madre miraba al lobo dormido con una expresión seria. Su barriga seguía abierta, vacía ahora, pero el monstruo continuaba roncando sin percatarse de nada. No se había movido ni un milímetro durante toda la operación. Y la madre sabía que cuando despertara y descubriera que sus presas habían escapado, vendría de nuevo. Buscaría venganza. Intentaría cazarlos otra vez, Number. Eso no podía permitirlo. La justicia debía cumplirse. El malvado debía pagar por sus crímenes, por su crueldad, por haber aterrorizado a sus hijos inocentes. Llamó a sus 7 hijos y les habló con voz firme. «Escuchad, niños, id ahora y buscad piedras grandes, rocas pesadas. Con ellas vamos a llenar la barriga de esta bestia impía mientras aún duerme. Que pague por lo que ha hecho, que pague por su maldad». Los 7 cabritos, comprendiendo inmediatamente la intención de su madre, se dispersaron por la pradera en busca de piedras. La luna brillaba más fuerte ahora, iluminando el terreno, y los pequeños recogían todas las rocas que podían cargar. Piedras grandes y pequeñas, guijarros y peñascos, todo valía. Regresaron corriendo con toda prisa, cada uno cargando las piedras que había encontrado. Entre todos fueron metiendo las rocas dentro del vientre vacío del lobo, una piedra tras otra, llenando ese espacio que minutos antes había contenido a 6 cabritos vivos. Metieron tantas piedras como cupieron, apretándolas bien, asegurándose de llenar cada hueco, cada rincón de aquella cavidad maldita. El lobo seguía durmiendo profundamente, sin darse cuenta de nada. Sus ronquidos continuaban resonando en la noche, ajeno al cambio que se estaba produciendo en su interior. Cuando ya no cupo ni una piedra más, la vieja cabra tomó la aguja y el hilo y, con manos rápidas y expertas, comenzó a coser la herida. Sus puntadas eran firmes y apretadas, cerrando la abertura con precisión. Trabajaba con rapidez, temerosa de que el lobo despertara en cualquier momento. Puntada tras puntada, la piel se iba cerrando, ocultando el secreto mortal que ahora llevaba en su barriga. Finalmente, dio la última puntada y cortó el hilo. La herida estaba completamente cerrada. El lobo no se había dado cuenta de nada. No se había movido ni un milímetro durante todo el proceso. La madre se levantó, respirando agitadamente, y reunió a sus 7 hijos a su alrededor. Juntos se alejaron en silencio del árbol, regresando hacia su casa.
dejando al lobo durmiendo bajo las estrellas con su barriga llena de piedras. La noche avanzaba lentamente sobre la pradera. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo oscuro y la luna, ya más alta, bañaba el paisaje con su luz plateada. El viento soplaba suavemente entre las hojas del gran árbol, produciendo un susurro constante que se mezclaba con los ronquidos del lobo dormido. La vieja cabra y sus 7 hijos habían regresado a casa y ahora esperaban. Se habían lavado, habían comido algo ligero, pero ninguno podía dormir. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. La madre había cerrado bien todas las puertas y ventanas. Había encendido algunas velas que iluminaban tenuemente las habitaciones. Y ahora todos permanecían en silencio, escuchando los sonidos de la noche, esperando. Los pequeños cabritos estaban sentados alrededor de su madre en la sala principal. Algunos todavía temblaban al recordar el horror de haber sido devorados, la oscuridad sofocante del estómago del lobo, la sensación de estar atrapados sin poder escapar. Otros miraban por las ventanas hacia la pradera lejana, preguntándose qué estaría pasando allá afuera. Todos compartían una mezcla de miedo y curiosidad, de alivio por estar vivos y de inquietud por saber qué destino aguardaba a su enemigo. La madre permanecía tranquila pero alerta. Sabía que la justicia estaba en marcha, que las ruedas del destino habían comenzado a girar y que pronto el lobo recibiría el castigo que merecía. No sentía alegría por ello. No sentía placer en la venganza, pero sí una profunda satisfacción al saber que sus hijos estarían seguros, que aquel demonio no volvería a amenazar a ninguna familia inocente. Mientras tanto, bajo el gran árbol de la pradera, el lobo continuaba durmiendo profundamente. Había dormido durante horas, sumido en ese sueño pesado que sigue a un festín abundante. Pero poco a poco, muy lentamente, su cuerpo comenzaba a despertar. Su metabolismo, que había trabajado incansablemente para digerir lo que creía que era su cena, empezaba a darse cuenta de que algo no andaba bien. Las piedras en su estómago presionaban contra sus órganos internos. No se disolvían como la comida, no se descomponían, no pasaban. Simplemente estaban allí, pesadas e inmóviles, ocupando un espacio que no debían ocupar. Y con cada hora que pasaba, el malestar crecía. Finalmente, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, justo antes del amanecer, el lobo comenzó a moverse. Sus párpados temblaron, sus patas se contrajeron. Un gemido bajo escapó de su garganta. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Al principio no entendía dónde estaba. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista. Reconoció las ramas del árbol sobre su cabeza. Sintió la hierba fresca bajo su cuerpo. Poco a poco, los recuerdos del día anterior regresaron a su mente. Los cabritos, la casa, el festín. Había comido bien, muy bien. Debería sentirse satisfecho y fuerte.
Pero no era así. Algo andaba terriblemente mal. Intentó incorporarse y una punzada aguda de dolor atravesó su abdomen. Gruñó y volvió a caer sobre la hierba. Su barriga se sentía extraña, pesada, incómoda. No era la sensación agradable de saciedad que había esperado. Era algo diferente, algo inquietante. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Esta vez logró ponerse de pie, aunque sus patas temblaban bajo el peso inusual. Se quedó allí de pie, tambaleándose, tratando de entender qué le pasaba. Su estómago parecía lleno de plomo. Cada movimiento le costaba un esfuerzo enorme. Y entonces sintió algo más: sed. Una sed terrible, abrasadora, que le quemaba la garganta como fuego. Su lengua estaba seca como el desierto y sus labios agrietados. Necesitaba agua. Necesitaba beber urgentemente. Las piedras en su estómago, calientes por el calor de su cuerpo, habían generado una sed insoportable que lo consumía por completo. «Agua», gruñó con voz ronca. «Necesito agua». Conocía un pozo no muy lejos de allí, un pozo profundo con agua fresca y cristalina. Tenía que llegar hasta allí. Tenía que beber. Nada más importaba en ese momento. La sed era lo único que ocupaba su mente. Dio un paso adelante y sintió algo extraño en su interior. Un movimiento que no debería estar allí. Dio otro paso y el movimiento se repitió, más fuerte esta vez. Era como si algo dentro de su barriga se desplazara, como si objetos sueltos rodaran de un lado a otro. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué era ese ruido? ¿Qué era esa sensación? Dio otro paso y esta vez escuchó claramente un sonido metálico. Un golpeteo sordo como piedras chocando unas contra otras. Se detuvo desconcertado. Miró hacia abajo, hacia su vientre abultado. Algo no estaba bien. Algo definitivamente no estaba bien. Pero la sed era demasiado intensa para detenerse a pensar. Necesitaba agua ahora. Reanudó su camino hacia el pozo, cojeando y tambaleándose. Con cada paso que daba, las piedras en su estómago se movían y chocaban entre sí, produciendo un sonido extraño y hueco. El lobo escuchaba ese ruido con creciente preocupación, pero no podía detenerse. La sed lo impulsaba hacia adelante. Mientras caminaba con dificultad por la pradera, el sonido de las piedras se volvía más fuerte y más claro. Ya no podía ignorarlo. Era un ruido constante, rítmico, que acompañaba cada uno de sus pasos. Sonaba como si alguien estuviera golpeando tambores dentro de su cuerpo, como si su barriga fuera un saco lleno de rocas que se sacudía con cada movimiento. El lobo se detuvo de nuevo, jadeando, tratando de entender qué le estaba pasando. Miró su vientre hinchado y lo tocó con una pata. Estaba duro como una roca. Presionó un poco más y sintió el dolor agudo otra vez. Y entonces
En medio de su confusión y su malestar, las palabras brotaron de su boca casi sin darse cuenta, como si su propia voz quisiera expresar el misterio de lo que estaba experimentando. ¿Qué retumba y resuena dentro de mi barriga? Pensaba que eran 6 cabritos tiernos, pero son un montón de piedras duras. Su propia voz sonaba extraña en la quietud de la madrugada. Repitió las palabras, tratando de comprender su significado. ¿Piedras? ¿Cómo podían ser piedras? Había comido cabritos, 6 cabritos jugosos y tiernos. Los había sentido deslizarse por su garganta, los había sentido llenar su estómago. No podían ser piedras. Pero el sonido no mentía. El peso no mentía, el dolor no mentía. Algo terrible había ocurrido mientras dormía, algo que no podía comprender, pero no tenía tiempo de pensar en ello ahora. La sed era insoportable. Si no bebía agua pronto, moriría de deshidratación. Eso era lo único que importaba. Siguió avanzando, arrastrando sus patas con dificultad. Cada paso un esfuerzo titánico. El pozo estaba cerca. Podía verlo ya en la distancia. Era un pozo viejo y profundo, rodeado de piedras musgosas, con un brocal de madera gastada por los años. El agua allí era profunda y fría, alimentada por un manantial subterráneo que nunca se secaba. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó al borde del pozo. Sus patas apenas lo sostenían ya. El peso de las piedras en su estómago lo arrastraba hacia abajo, encorvando su espalda, doblando sus rodillas. Pero estaba allí. El agua estaba allí, esperándolo. Se asomó al borde del pozo y miró hacia abajo. Podía ver su propio reflejo en la superficie del agua, distorsionado por las ondas que el viento creaba. Podía oler la humedad fresca que emanaba de las profundidades. Su lengua reseca ansiaba sumergirse en ese líquido salvador. Se inclinó más, tratando de acercar su hocico al agua. Pero el pozo era profundo y el agua estaba lejos. Tuvo que inclinarse aún más, apoyando sus patas delanteras en el brocal de piedra, estirando su cuello todo lo que podía. Y entonces ocurrió. Las piedras en su estómago, que habían permanecido relativamente estables mientras caminaba, ahora se desplazaron hacia adelante debido a la inclinación de su cuerpo. Todo ese peso, toda esa masa de rocas pesadas, se movió hacia su pecho, hacia su cabeza, tirando de él hacia abajo con una fuerza irresistible. El lobo sintió que perdía el equilibrio. Intentó echar sus patas hacia atrás para compensar, pero era demasiado tarde. El peso era demasiado grande. La gravedad era implacable. Con un grito de terror que resonó en la quietud de la madrugada, el lobo cayó de cabeza al interior del pozo. Su cuerpo grande y pesado se precipitó hacia las profundidades, girando en el aire, con las patas agitándose inútilmente. El agua lo recibió con un chapoteo tremendo que envió ondas concéntricas, golpeando contra las paredes de piedra del pozo. El frío del agua lo golpeó como un puñetazo.
Intentó nadar, intentó patalear hacia la superficie, pero las piedras en su barriga lo arrastraban hacia abajo como un ancla. No importaba cuánto luchara, cuánto agitara sus patas, no podía subir. El peso era demasiado grande. El agua entraba por su nariz, por su boca, llenando sus pulmones. Intentó gritar, pero solo salieron burbujas. Sus movimientos se volvieron más desesperados, más frenéticos, pero también más débiles. Las piedras lo hundían más y más profundo, hacia el fondo oscuro del pozo. Sus ojos se abrieron de par en par bajo el agua, viendo cómo la luz de la superficie se alejaba cada vez más. Su corazón latía desbocado, bombeando adrenalina inútil por su cuerpo. Sus pulmones ardían, suplicando aire que no llegaría. Y entonces, después de una última convulsión desesperada, el lobo dejó de moverse. Su cuerpo flotó por un momento, suspendido en el agua, antes de hundirse definitivamente hacia el fondo del pozo. Las piedras que llevaba dentro, que habían sido su perdición, ahora lo arrastraban a su tumba acuática. El malvado había encontrado su fin. El demonio que había aterrorizado a tantos, que había devorado a tantos inocentes, había muerto miserablemente ahogado en un pozo, víctima de su propia maldad y de la justicia que finalmente lo alcanzó. El amanecer llegó finalmente, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la pradera, disipando las sombras de la noche. En la casita al borde del bosque, la vieja cabra y sus 7 hijos permanecían despiertos, esperando. Ninguno había podido dormir, todos pendientes de lo que pudiera estar ocurriendo allá afuera. La madre se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Miró hacia la pradera, hacia el gran árbol donde había dejado al lobo dormido. Desde la distancia no podía ver nada con claridad, pero algo en su corazón le decía que todo había terminado. Sintió una paz extraña. Una certeza tranquila de que sus hijos ya no corrían peligro. «Vamos, niños», dijo finalmente, volviéndose hacia sus 7 cabritos. «Salgamos a ver qué ha pasado». Los pequeños se levantaron inmediatamente, aunque algunos con cierto temor. El recuerdo del lobo todavía estaba fresco en sus mentes, y la idea de encontrarse con él nuevamente los aterrorizaba. Pero confiaban en su madre. Si ella decía que era seguro salir, entonces lo era. Abrieron la puerta y salieron al exterior. El aire fresco de la mañana les golpeó el rostro, llevando consigo el olor a hierba mojada por el rocío. El sol ascendía lentamente en el horizonte, bañando todo con su luz dorada. Era un día hermoso, lleno de promesas y nueva vida. Caminaron juntos hacia la pradera, la madre adelante y los 7 cabritos siguiéndola en fila. Sus pasos eran cautelosos al principio, pero a medida que avanzaban y no veían señal alguna del lobo, comenzaron a caminar con más confianza. Cuando llegaron al gran árbol,
vieron que el lobo ya no estaba allí. El lugar donde había dormido todavía mostraba la marca de su cuerpo en la hierba aplastada, pero la bestia había desaparecido. Los cabritos miraron alrededor nerviosamente, preguntándose dónde estaría, si habría despertado y huido, o si estaría escondido en algún lugar cercano esperando para atacarlos. Pero la madre no parecía preocupada. Había visto las huellas en la hierba, las marcas profundas que indicaban que el lobo había caminado con gran dificultad, arrastrando sus patas, tambaleándose. Las huellas llevaban en una dirección específica, y ella conocía bien ese camino. «Venid», les dijo a sus hijos, «seguidme». Siguieron las huellas a través de la pradera. Era fácil seguir el rastro porque la hierba estaba aplastada y rota donde el lobo había pasado. Caminaron durante varios minutos hasta que finalmente vieron el pozo a la distancia. Era un pozo viejo, construido hacía muchos años con un brocal de piedra cubierto de musgo y liquen. El agua de ese pozo era conocida por ser la más fresca y pura de toda la región, alimentada por un manantial subterráneo que nunca fallaba. A medida que se acercaban, todos permanecían en silencio. Había algo en ese lugar, una quietud especial que les hacía contener la respiración. La madre fue la primera en llegar al borde del pozo. Se asomó con cuidado y miró hacia las profundidades. Allí, en el fondo del pozo, podía ver una forma oscura e inmóvil. El cuerpo del lobo yacía sumergido en el agua, sus ojos abiertos pero sin vida, su pelaje flotando suavemente con las corrientes. Las piedras en su estómago lo mantenían anclado al fondo, como un monumento a su propia maldad. La vieja cabra sintió una mezcla de emociones. No había alegría en ver a una criatura muerta, no importaba cuán malvada hubiera sido. Pero sí había alivio. Un profundo y abrumador alivio al saber que sus hijos estaban a salvo, que la amenaza había desaparecido para siempre. Los 7 cabritos se acercaron con cautela y también miraron dentro del pozo. Cuando vieron al lobo allí abajo, inmóvil y claramente muerto, algo cambió en ellos. El miedo que habían cargado durante toda la noche, la tensión que había mantenido sus cuerpos rígidos y sus corazones acelerados, se evaporó de golpe. «¡El lobo está muerto!», gritó el mayor de ellos, con voz llena de asombro y alivio. «¡El lobo está muerto!», repitieron los demás, uno tras otro, como un coro de voces infantiles que proclamaban la victoria de la justicia. Y entonces, como si todos hubieran recibido la misma señal al mismo tiempo, los 7 cabritos comenzaron a saltar de alegría. Brincaban y corrían alrededor del pozo, gritando y riendo, liberando toda la tensión acumulada en explosiones de júbilo. Se agarraban de las patas, formaban círculos, giraban y bailaban con una energía frenética. Su madre los observaba con una sonrisa en el rostro, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Pronto se unió a ellos
y todos juntos bailaron alrededor del pozo. Bailaban como sastres en una boda, con pasos ligeros y saltos altos, sin importarles cómo se veían o qué pensara nadie. Era un baile de celebración, de libertad, de vida recuperada. «¡Estamos vivos!», gritaban los cabritos mientras bailaban. «¡Estamos juntos!», añadía otro. «El malvado ha pagado por sus crímenes», decía un tercero. La madre levantó su rostro hacia el sol naciente y sintió su calidez sobre su piel. El mundo parecía más brillante ahora, más hermoso. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos, las flores se abrían con la nueva luz, y una brisa suave mecía la hierba de la pradera. Era como si la naturaleza misma celebrara el fin del terror. Bailaron durante mucho tiempo, hasta que sus patas se cansaron y sus voces se volvieron roncas de tanto gritar. Finalmente, exhaustos pero felices, se dejaron caer sobre la hierba fresca, jadeando y riendo al mismo tiempo. La vieja cabra miró a sus 7 hijos tendidos a su alrededor. Los contó otra vez, como había hecho tantas veces desde que los rescató. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos allí, todos sanos, todos salvos. El sol brillaba alto en el cielo cuando finalmente regresaron a casa. Caminaban despacio, disfrutando del día hermoso, sin prisa alguna. El peligro había pasado, el lobo estaba muerto. Podían vivir en paz. Esta historia del lobo y los 7 cabritos nos enseña verdades importantes que todos debemos llevar en nuestros corazones. Nos muestra que la maldad y el engaño pueden tener éxito por un tiempo. Pueden disfrazarse con voces dulces y patas blancas. Pueden entrar en nuestras casas y en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. El lobo logró engañar a los inocentes cabritos no 1, sino 3 veces, mejorando su disfraz con cada intento hasta que finalmente tuvo éxito. Nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes, porque el mal es astuto y paciente, y sabe cómo explotar nuestra confianza y nuestra inocencia. Nos enseña también sobre las consecuencias de nuestras acciones. El lobo, en su glotonería, tragó a los cabritos enteros sin masticar, pensando solo en satisfacer su hambre inmediata. No pensó en las consecuencias, no consideró que esa misma prisa sería lo que permitiría que fueran rescatados. Su propia avidez se convirtió en su debilidad. Así sucede con quienes actúan movidos únicamente por sus deseos egoístas, sin considerar el mañana. La historia nos habla del amor maternal inquebrantable. La vieja cabra no se rindió cuando encontró su casa destrozada y creyó que había perdido a sus hijos. Lloró, sí, pero no se quedó paralizada por el dolor. Salió a buscar justicia, movida por ese amor profundo que toda madre siente por sus hijos. Y cuando descubrió que aún había esperanza, actuó con valentía y determinación, arriesgándose a despertar al lobo mientras lo abría para salvar a sus pequeños. El amor verdadero no se paraliza ante el peligro, sino que encuentra fuerzas
donde parece que no las hay. Nos muestra que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra su camino. El lobo creyó que había triunfado, que había conseguido su festín y que podría dormir tranquilo sin consecuencias. Pero las piedras que llenaron su barriga, puestas allí por las mismas víctimas que había intentado destruir, se convirtieron en los instrumentos de su perdición. No fue un castigo impuesto desde fuera, sino el resultado natural de sus propias acciones. Llevaba su sentencia dentro de sí mismo sin saberlo. La historia nos recuerda la importancia de escuchar los consejos de quienes nos aman. Los cabritos recordaron las palabras de advertencia de su madre sobre la voz ronca y las patas negras del lobo. Esas advertencias los salvaron las 2 primeras veces. Fue solo cuando el lobo logró superar todas las señales de alerta que consiguió entrar. Nuestros padres y mayores nos dan advertencias por una razón, porque conocen los peligros del mundo mejor que nosotros. Escucharlos es sabio, ignorarlos es peligroso. Finalmente, esta historia nos enseña que de las experiencias más terribles podemos salir fortalecidos. Si tenemos a nuestro lado a quienes nos aman. Los 7 cabritos vivieron el horror de ser devorados, la oscuridad del estómago del lobo, el terror de creer que iban a morir. Pero su madre los rescató, y juntos vieron cómo se hacía justicia. Esa experiencia, por terrible que fuera, los haría más sabios, más cautelosos, más agradecidos por la vida y por el amor familiar. Que esta historia nos recuerde siempre que la maldad puede disfrazarse de muchas formas, pero el amor, la astucia y la justicia finalmente prevalecen. Que nos enseñe a ser cautelosos sin perder la esperanza, a ser prudentes sin volvernos desconfiados, y a actuar con valentía cuando aquellos que amamos están en peligro. Porque así como los 7 cabritos y su madre bailaron alrededor del pozo celebrando la victoria de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal, nosotros también podemos enfrentar los lobos de nuestras propias vidas y salir victoriosos si permanecemos unidos, si recordamos las lecciones de nuestros mayores, y si nunca perdemos la fe en que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole a me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas.